Pero estamos en contacto y en comunicación videollamada con Rafael Arrastia Mendoza. No sé, para mí es Arrastia, pero bueno. Arrastia creo que sí. Arrastia Mendoza, que es consultor y coach de liderazgo, campañas de prensa, psicólogo social. Por eso les decía toda la introducción. Buenos días, Rafael. Un gustazo. Federico Robeda y Silvana Espada te saludan. Bienvenido a Cluseta. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Veo que te estabas riendo. Sos libre de decir y manifestar lo que quieras. Había anotado todos los retos ya, creo. Con confianza. No, bien, un placer estar con ustedes y gracias por el llamado. Y sí, acabo de presentar, acaba de salir el libro de Manual Práctico de Psicología de la Oratoria, como vos bien dijiste. ¿Por qué psicología de la oratoria? Porque todas las personas nos pasa algo con la voz o con el discurso, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta su voz. Tal cual. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Y la otra, aprendemos a hablar por imitación de nuestra madre, de la persona que nos crió. Y entonces ese es otro aspecto también, que por ahí no aprendimos a hablar articuladamente o modulando. Y también hay aspectos de gente que habla muy rápido o no se le entiende. Después tenemos el aspecto del temor escénico, ¿viste? De la vergüenza, de la timidez, y muchas personas se les complica porque son emprendedores o tienen un negocio o son profesores, y entonces tienen que dar charlas, tienen que dar clases, tienen que vender. Bueno, ahora se usa mucho grabar videos por las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, y después está el tema del discurso. Hay gente que tiene miedo a equivocarse, miedo al error, porque podemos ser juzgados, porque pueden pensar mal. Sí, porque por la falta de costumbre. Inclusive hasta me atrevo a agregarte, que debe haber millones de tópicos o fundamentos, pero inclusive el entorno donde fuiste creado, que estamos acelerados, que siempre estamos queriendo estar más adelante, hablando rápido, que no pensamos en los puntos y los comas, ¿no? Y las comas, como en realidad nos enseñan cuando somos chicos en la teoría, pero no la aplicamos. Nosotros no sé por qué no la... Y no sé si no es Argentina solamente, o los argentinos, no lo sé, solamente, porque yo a veces escucho... Por suerte vivimos, bueno, no sé si por suerte o no, pero vivimos en una comunidad donde hay mucho latino, mucho español, tenemos una mezcla de muchos orígenes. América, crisol de razas. Claro. En donde vos escuchás y a veces decís, como tontos, como yo, como tonto que somos argentinos, pero ¿cómo me habla este latinoamericano? Y en realidad está hablando de manera correcta. Y quizás yo pienso que no, pero tiene puntos, tiene poco coma. A mí me pasa esto, después de no entender alguna que otra palabra. Y el argentino, no sé si los tiene. Claro. Bueno, sí. Después también está el tema que el que es de otro país, por ahí no se le entiende bien lo que dice. Por ejemplo, en las canciones que están de modas ahora, en muchos casos, hablan de otra manera. Después los chicos acá los imitan, el idioma neutro también que lo imitan. O sea, esto quiere decir que el lenguaje creemos que el lenguaje es individual, pero en realidad es algo social. Claro. ¿Sí? Claro. Por eso la psicología social, este es un tema de psicología social, porque el lenguaje nosotros cuando nacemos a la vida, el lenguaje ya existe. Claro. Es como que pasamos a formar parte de una comunidad. Y ese lenguaje te da la identidad de tu barrio, la identidad de tu comunidad, de tu país. Tal cual. Entonces vos te reconoces en los otros. Uno no trae el idioma, el idioma se le enseña a uno, que es lógico, ¿no? O sea, somos parte de este mundo, no es que nosotros queramos este mundo cuando nacemos. Exactamente. Yo me dedico a dar clases de oratoria, soy entrenador de oratoria para distintos tipos de profesionales,
ahora en este momento tengo algún candidato político, por ejemplo, candidato a diputado, candidato a concejal, y como ahora se puede dar clases por Zoom también, bueno, tengo gente del interior del país, o por ahí de La Plata, digamos, de lugares que si tuviéramos que reunirnos físicamente es más complicado, ¿viste? Claro, seguro. ¿Y qué serías como perdóname, ¿no, Rafa? Como el discurso del rey, la película, ¿no? Estaba pensando justo en comentarte ese ejemplo. La película que la gente más identifica, yo te preguntaría, a ver, o le preguntaría a ustedes dos, ¿qué películas asociamos con la oratoria? Sí, a mí se me viene la primera que se me viene es el discurso del rey, entre otras cosas. Pero alguna que tenga discursos. Para las personas que no la vieron, es el rey de Inglaterra, que era tartamudo, y que tiene que, bueno, contratan un especialista, una especie de fonoaudiólogo, digamos, para que le dé clase, para que le haga un tratamiento que el rey pueda dar el discurso. Bueno, de hecho a mí me ha pasado un caso similar a ese, me ha pasado y bueno, he trabajado. Lo que pasa es que yo arranco trabajando desde la respiración, desde el cuerpo hacia la mente. O sea, en vez de empezar a trabajar desde el discurso, desde el pensamiento, el problema es que el inconsciente no lo podemos controlar, porque el inconsciente como que tiene vida propia. Por eso cuando dormimos, soñamos. Y si estamos dormidos, ¿quién sueña? Si yo estoy dormido, ¿quién soñó? Claro. ¿Cierto? Él fue, perdóname, estaba mirando, el rey del que hablamos de la película es Jorge VI del Reino Unido. Él fue rey desde 1936 hasta 1952. Así que imagínense, me parece que no es un dato menor que quiero agregarte, Jorge. Quizás coincidas, porque en ese momento, no es como ahora que había Zoom, WhatsApp y todo esto, en ese momento tenías que moverte y era el discurso, el locutor, no sé cómo se llama, cómo sería en este caso tu rol, el profesor, coach. El coach, ahí está, gracias Sil, que no se llamaba coach en aquel entonces, le enseñaba a leer los discursos, claro, el entrenador de voz, le enseñaba a leer los discursos. Hoy vos tenés otras armas y otras herramientas para poder hacerlo como estabas diciendo, ¿no? Perdóname que te haya interrumpido. Sí, no, pero básicamente el cuerpo sigue siendo el mismo y la mente o el inconsciente siguen siendo lo mismo. Por eso te decía que yo arranco entrenando desde la relajación, desde la respiración, desde el cuerpo hacia arriba. Después vamos con vocales, con sílabas, con palabras, sobre todo cuando te toca a alguien con tartamudez, digamos, ¿no? Pero igualmente yo trabajo con todo el mundo, trabajo igual, para que la persona vaya tomando, por un lado, conciencia del cuerpo. Ahora hay algo que se llama mindfulness, que está de moda el mindfulness, que es esto de vivir el aquí y el ahora. Vos hablabas al principio de la gente que está acelerada. Sí. Bueno, la respiración te ubica en el aquí y en el ahora, te conecta con vos mismo y con los otros. ¿Qué hizo Montiel antes de patear el último penal del Mundial? Respiró. Tomó exhaló. Aire. Exhaló. Exhaló. Hizo... Claro. ¿Y qué pasa cuando exhalás? Sacás el aire malo, sacás el... Pero se relaja. Claro. Despedís el peso que sentís por dentro, ¿no? Que no es peso físico, el peso que... No sé, me parece que es algo así. No, decímelo vos mejor, exactamente. Bueno. Exactamente. Fíjate que no es lo mismo soplar que exhalar. Claro, tal cual, tal cual. Cuando yo soplo, sale aire solamente. Claro. En cambio, cuando exhalo, sucede lo que vos explicabas. Claro, sacás de encima ese peso. Vos dijiste el peso que tengo adentro, que es la mala onda, el estrés. Sí, la mala energía. ¿No es cierto? Sí. La mala energía. Exhalo. Entonces, es muy importante para todas las personas que tengan, por ejemplo, un examen oral, que tengan una entrevista laboral,
o que tengan que dar una clase o una charla, que antes de enfrentarse al público se tomen un minuto Claro. a un costado y exhalen, busquen el equilibrio interno en el sistema nervioso autónomo, que es el que regula la respiración, que también regula la digestión, por ejemplo, todo lo que es involuntario, que busquen ese equilibrio entre el simpático y el parasimpático que estudiamos en el secundario, el equilibrio interno. Exhalo. Y ese equilibrio te da, por un lado te da paz interna, pero por el otro lado hace que vos tengas conciencia de tu cuerpo y que tu cuerpo pase a ser un aliado tuyo en el discurso, en el decir, en la palabra. Hablando de palabras y de buena dicción, todo eso le voy a dar paso a Silvana, que es la que mejor habla esta, la entiendo. Aparte tiene una voz, ya te vas a dar cuenta, Rafa, pero que seguramente quiera sumar en preguntas. Sí, no, lo que quería decir, Rafael, es que al comienzo... ¿Qué voz que tiene? La puta madre. Al comienzo, cuando enumeraste un montón de diferentes, a lo mejor, no sé, motivos, porque la gente va cambiando las formas de hablar, me faltó, creo yo, los adolescentes de hoy en día, que no se les entiende nada, que así algunos cantan no entendiendo nada. Yo de verdad no le entiendo. No sé si soy la única, pero no le entiendo. No solamente las canciones, a los latinos no les entiendo. Yo le he contado más de una vez, perdóname si no, al aire, que cuando llamás para protestar por un servicio y te atiende un latino, yo me pongo de mal humor. Y no es porque porque discrimine, no, es porque yo ya me mal predispongo porque sé que no les voy a entender algo. Claro. Ni siquiera los nombres a veces. Esto apuntaba más que nada al adolescente, ¿no? Vos dijiste que por lo general uno imita a la persona que uno se crió, la forma de hablar y demás. No sé si están así esta moda de los adolescentes, porque tan mal hablar en la casa, digo. Claro, es buena pregunta. No, es que eso sucede cuando sos bebé. Claro. Cuando sos adolescente, ¿a quién imitás? A tus pares. A tus ídolos o a tus pares. Claro, los ídolos de ellos, ahí cambian. Claro. Bueno, sí, un desastre, claro. hoy en día un desastre. Inclusive desde la infancia o desde la preadolescencia, en donde no solamente... tus ídolos pueden ser un montón, pueden ser dibujitos animados, pueden ser youtubers, pueden ser cantantes, entonces tenés un abanico importantísimo. Es decir, te pueden decir... No, después, sin tomar, saliendo del tema de los latinos, después tenés el cheto, la papa en la boca. Claro. Boludo, gorda, boludo, boludo. Tuvimos un presidente que tenía una papa en la boca. Sí, tal cual. Sí, pero ese no hablaba castellano, no hablaba inglés, no hablaba. No, que quería cantar como Freddy no podía hacerlo. Tal cual. Claro. Bueno, entonces vos fijate que no es solamente no termina en la adolescencia. Claro. Eso se... el capítulo 6 y 7 del libro trata de justamente articulación de sílabas, de vocales, y también el capítulo 7 es para leer a primera vista sin equivocarse. Bien. Es la técnica para que vos puedas leer a primera vista sin equivocarse. Pero tenés otros títulos acá en el manual práctico de oratoria, como por ejemplo la oratoria de los músicos. Una vez, así como ustedes me están haciendo esta entrevista, me hizo un reportaje Nito Mestre. Él tiene un programa en Radio Nacional Rock. Sí, en Radio Nacional Rock, correcto. Y entonces yo me escribí, antes de ir a la entrevista, me preparé y escribí una serie de cosas sobre el tema de la oratoria de los músicos, y eso que escribí ese día, después lo corregí y después lo agregué en el libro. Yo le explicaba que para nosotros los músicos son personas diferentes a lo normal, son personas más sensibles, los artistas. Claro. En general son personas más sensibles. Entonces, que nosotros queremos escuchar su música, pero también nos interesa saber qué sienten o qué piensan respecto de los temas de la vida. Y entonces, los músicos amateurs
muchas veces... Bueno, no sé, se está interrumpiendo la señal. Veníamos re bien. Sí. No sé por qué, pero... no tienen una estructura comercial detrás. Los músicos amateurs preparan el repertorio durante un año o 2 años. ¿Sí o no? Sí. Ujú. Ahora te estamos escuchando bien, Rafa. Perdóname, pero se venía entrecortando. Ahora te estoy escuchando bien. No sé si vamos a cortar y volver a ver ahí. A Intenta, ver, por ahora favor. intentamos. Sí. Hola, hola. ¿Me Ahí escuchás ahora? te estamos Hola, escuchando. hola. Disculpanos, no fue una Hola. cuestión nuestra. Ahí estamos bien. ¿Vos estás? Hola, 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 hola. Hola. Estoy. Bien. Ok. Dale, Entonces, decía discúlpame. que estaba hablando de que los Sí. músicos amateur, además de preparar el repertorio, está bueno que piensen lo que van a decir entre canción y canción. Claro, Mm, claro. Sí. Claro, que no lo hacían antes, que no lo tenían, antes no lo pensaban esto. Igual es Y una- ahora tampoco. y ahora tampoco. Para eso No, tiene lo que único tener el manual. Lo único que te dicen, el músico amateur, lo que te dice, bueno, ahora voy a hacer una canción que me gusta mucho. Sí, tal cual. Tal cual. Sí. No tiene mucha introducción que digamos, o mucho Claro. fundamento para lo que va a venir de expresión. Es verdad. Es verdad eso. Rafa, perdóname, al principio no sé si lo hiciste o no, yo Digo, no lo recuerdo. Entonces, ponerse dale. sí, Perdóname, salís como atrasado. Evidentemente la comunicación no está bien. ¿Es Arrastía o Arrastia? ¿Rafael Arrastía Mendoza o Arrastia? sí, mejor Arrastía porque se entiende mejor. Arrastía, perfecto. Bien. En el Instagram, si hay alguien que se quiera comunicar, en el Instagram estoy como Rafael Arrastía Mendoza, como figura ahí arriba del... Perfecto. Yo tengo acá un contacto telefónico que calculo que será tu teléfono. ¿Eso lo debo dar al aire o preferís no darlo? Sí. Sí, dalo. Se puede contactar con Arrastía Mendoza, que ya les digo, tiene larga trayectoria por si no se dieron cuenta, como coach de oratoria. Ofrece también tips para exámenes orales, entrevistas laborales, la oratoria de los músicos, la oratoria de inclusión hacia la discapacidad, charlas TED. Yo hasta diría, si querés dar congresos, como le pasó a mi hermano que se fue a España a dar un congreso sobre cardiología y en inglés, que tenía que dar una parte del congreso, todo esto también sirve mucho tener un coach que te prepare, porque Sí. son 10 minutos, 15, 20 minutos que pueden formar parte del comienzo de tu carrera. Sumamos a un abogado, juicios un abogado, orales hoy en juicios día. orales, Sí, exacto. claro. 11 29 78 97 78. 11 29 78 97 78. Rafa, ha sido realmente un gusto y un placer escucharte, muy claro, y la verdad que coincido en absolutamente todo hasta ahora. Y súper interesante Y el súper nuevo interesante manual también. práctico de psicología de la oratoria. Gracias por haber estado ahí. Si querés podemos hacer también para fin de año o para antes de fin de año una visita acá en el estudio y charlamos más largo y entendido, expresando y utilizando bien la oratoria. ¿Te parece? Bueno, y el martes, si quieren ir, hay un taller gratuito Cierto. a las 6 de la tarde, Ujú. a 2 cuadras de Plaza 11, Alberti 38. El martes 9 de septiembre de 18 a 20 horas, ¿correcto? En Alberti Sí. 38, ahí en Cava, acá en Cava. ¿Mm? Sí, Dale. Perfecto. Rafa, te Dale. mando un abrazo muy grande y te agradezco. Te cuento algo. Para cerrar esto, yo me permití, creo que tenemos tiempo, ¿no? ¿Todavía? Sí, Sí. Bueno, me permití buscar porque no sabía por dónde ir con... Yo trato de unir un poco lo que es la entrevista o el eje de una entrevista con las notas musicales que le siguen. Pero no encontraba tanto, encontré dos cosas y una me pareció muy interesante y opté por traer en forma, lo traje tanto en video como en audio, no sé Juana vos cuál querés poner, pero una parte de los actos de Pinti, de Enrique Pinti, Ujú. sobre la historia argentina, que son 7 minutitos, 8 minutitos, él describiendo la historia argentina, pero me pareció muy interesante por cómo él utiliza la oratoria, que hablaba rápido, sin errores, no se pisaba, ¿no? Con puntos y comas que los hacía valer en tiempo y en forma. Y me pareció bueno para eso. Después de eso, vamos a pasar The Beatles con The Word, que en inglés sería la palabra. Ujú. Si les parece. Pero por lo menos si te lo cuento para que por si quieres escuchar un poquito a Pinti, que está bueno decirles a los chicos, Enrique Pinti fue un actor argentino, un comediante, un orador, Ujú. que era argentino, que hacía shows
unipersonales de horas, simplemente hablando y haciendo reír a la gente. Gracias, Rafa, por estar ahí, por estos minutitos de apreciación. Dale. Dale, muchísimas gracias y un abrazo grande. Un abrazo Gracias, Rafael. grande.